Sermón del Monte, mis hermanos, en el corazón del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo revela las características de un verdadero ciudadano del reino de Dios. ¿Se considera usted, mis hermanos, un ciudadano del reino de Dios? Amén. Amén. Eso tiene que estar fuertemente en nuestra vida, en nuestra convicción. Somos ciudadanos, mis hermanos, del reino de nuestro Dios. Amén. Él no comienza, mis hermanos, con una lista de méritos que nosotros podamos tener, sino con una descripción del alma quebrantada que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dice: bienaventurados los que lloran. Amén. Es la segunda bienaventuranza, entonces, y parece una paradoja, una contradicción de cómo puede ser dichoso quien llora. Porque tenemos entendido, ¿no es cierto? Comprendemos de que el dichoso no llora, todo anda feliz, happy por el mundo. Pero aquí, ¿no es cierto?, nos dice los que lloran, dichosos. Vivimos en una época, mis hermanos, que huye del dolor, no le gusta el dolor. Todos nos evitamos esto, el sufrimiento, mis hermanos, y las distracciones. Buscamos distracciones de reírnos y no pensar demasiado, mis hermanos, en quizás en los problemas, o no pensar demasiado en lo que estamos haciendo, en lo malo, a lo mejor que podemos estar haciendo. Sin embargo, mis hermanos, Cristo dice lo contrario, que son bienaventurados, dice, los que lloran. Amén. Es una afirmación, entonces, mis hermanos, sorprendente aquí. ¿Cómo puede haber bendición en el llanto? ¿Ha podido comprender eso usted, mi hermano? ¿Cómo puede haber bendición en el llanto? Lo que Cristo enseña aquí, mis hermanos, en esta segunda bienaventuranza, no es una contradicción, sino una profunda verdad espiritual para nuestras vidas. Aquí no se habla de un llanto, mis hermanos, emocional o superficial, sino de una tristeza piadosa. Amén. Una aflicción que nace, mis hermanos, del encuentro con Dios, con nuestro Redentor. Hay un encuentro con Dios y con el pecado, mis hermanos, que hay en nosotros. Desde una perspectiva reformada, mis hermanos, entendemos que estas bienaventuranzas no describen formas que ganan, mis hermanos, el favor de Dios, sino que son fruto del nuevo nacimiento de nosotros. Son la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, a quienes han sido regenerados. Y nosotros hemos sido regenerados, mis hermanos. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo a nosotros. Él les ha dado un corazón nuevo, nuestro Señor. Amén. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Nosotros que hemos llegado a Cristo, que hemos aceptado, ¿no es cierto?, ese sacrificio, lo hemos reconocido, que fue hecho por nosotros, por nuestros pecados, y nos hemos arrepentido de esto, mis hermanos. El Señor nos ha cambiado el corazón, nos ha puesto su espíritu, así. Y si es así, mis hermanos, entonces debemos llorar como el Señor nos pide, mis hermanos. ¿Y qué tipo de llanto es este que nos pide el Señor? Bienaventurados los que lloran. Encierra una paradoja, mis hermanos. Se refiere no al dolor por pérdidas personales, no al dolor porque perdiste tu trabajo o te despidieron de tu trabajo, no a ese llanto porque perdiste a un ser querido, mis hermanos, sino al llanto
por el pecado. El llanto por el pecado y la condición espiritual, mis hermanos, caída de nosotros, caída del ser humano. Jesús no promete, mis hermanos, consuelo a cualquier llanto. Se trata del llanto por el pecado, nos dice, tanto propio, mis hermanos, o como por el mundo, por el prójimo. La vida cristiana, mis hermanos, entonces, no es solo gozo, sino también tristeza por el pecado propio, mis hermanos, y por el pecado también ajeno. El ejemplo bíblico, mis hermanos, que tenemos como Jesús, Pablo, David, muestran cómo este dolor, mis hermanos, espiritual es parte vital de la fe, mis hermanos. Estas lágrimas, fruto de la contrición, mis hermanos, reciben el consuelo de Cristo, cuyo perdón es el mayor alivio para nuestra vida. Cuando estamos acongojados, llorando por el pecado que hemos cometido, mis hermanos, arrepentidos, el alivio más grande llega a nuestra vida, o ha llegado a nuestra vida, mis hermanos. Yo no sé cómo usted ha llorado su pecado, aunque en esta vida enfrentamos la consecuencia del pecado, mis hermanos, en la gloria futura ese consuelo será completo. Dios enjugará toda lágrima, nos dice. Esta bienaventuranza, mis hermanos, sigue aquí a Mateo 5:3, la predicación que nos hizo nuestro pastor David el domingo pasado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. No es que sean dos personas diferentes, mis hermanos. Está hablando del ciudadano, de ser bienaventurado por ser pobre en espíritu, por llorar. Y todas las otras bienaventuranzas que vienen es que una persona lo debe de tener, el ciudadano. Son estas cualidades que el Señor nos dice que debemos tener y debemos llegar a eso, mis hermanos. Quien ha sido confrontado con la santidad de Dios y su propia bancarrota espiritual, llora. Llora por haber ofendido a Dios, mis hermanos. Llora como David en Salmo 51:4. David confronta su pecado, mis hermanos. Llora al ver cuán lejos está de la gloria de Dios. Él gozaba, ¿no es cierto?, cuando estaba lejos de la gloria de Dios, gozaba con el pecado que estaba en su vida, mis hermanos, de haber pecado con esa mujer, con Betsabé, y de intentar, y de hacer un plan para matar al esposo de ella. Pero David se da cuenta, mis hermanos, y llora por eso, por estar lejos de la gloria de Dios, y obviamente cambia su vida. Este es el mismo llanto también, mis hermanos, del publicano en Lucas 18, que lo leímos el domingo pasado. Sé propicio a mí, pecador, reconociendo que no es nada, que no tiene nada que dar, sino que tiene esa pobreza espiritual, mis hermanos, que los lleva a llorar por su pecado. Es el llanto de Pedro también cuando negó a su Señor, negó a Jesucristo y lloró amargamente, mis hermanos. Es el llanto de Isaías también cuando en su llamamiento y visión, mis hermanos, ve la gloria de Dios y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros, mis hermanos, que hemos visto y conocido al Señor!
debemos entonces reconocer, mis hermanos, nuestro pecado y llorar, pero llorar arrepentido, mis hermanos, porque muchas veces lloramos y las personas lloran por la consecuencia del pecado, mis hermanos, que es muy fuerte, que es mucho para mí el castigo, y lloran por eso y no se arrepienten realmente del pecado en su vida. Ese es el llanto que el Señor quiere, mis hermanos. Este es el llanto de arrepentimiento verdadero, que no es solo dolor por las consecuencias del pecado, mis hermanos, sino un dolor santo por haber deshonrado al Dios que amamos. Tú amas al Señor. Amén. Entonces no lo deshonremos, mis hermanos. ¿Qué significa, mis hermanos, que recibamos esa consolación? Este consuelo es presente y también futuro, mis hermanos. Un consuelo presente, Dios consuela a quienes se arrepienten con el Evangelio, mis hermanos, de la gracia. El que confía su pecado recibe el perdón presente, mis hermanos. Porque tú, cuando conociste al Señor, te acercaste a Él arrepentido, llorando tu pecado, el Señor te ha perdonado. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esta confesión, mis hermanos, tiene que ser con ese llanto, con ese lloro, mis hermanos, de arrepentimiento. Porque de nada sirve una oración, mis hermanos, como la oración de fe que muchos hacen y repiten. Quizás algunos lo hacen sí con el corazón, pero no sirve decir, repite conmigo: yo me arrepiento, Señor, yo me arrepiento, Señor, de mis pecados, donde, como les digo, Él está repitiendo lo que le están diciendo que haga. Pero a lo mejor, y lo más probable es que no lo esté haciendo del corazón, no lo esté haciendo de lo profundo de su arrepentimiento, mis hermanos, de llorar como el Señor nos pide. Por eso esta confesión tiene que ser verdadera, ese llanto de arrepentimiento. Cristo es el varón de dolores, mis hermanos, que tomó nuestras aflicciones para que fuésemos consolados, mis hermanos. El Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo, mis hermanos, es el consolador. Es el consolador. Él ministra paz a los corazones, mis hermanos, quebrantados, a quienes quebrantan el corazón. El consuelo futuro, mis hermanos. Esta bienaventuranza tiene una connotación, mis hermanos, de futurista o destino final, perdón, decirlo así. Apocalipsis 21:4, mis hermanos, nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Los que lloran ahora no lo harán para siempre, mis hermanos. El llanto del creyente no es eterno. Dios tiene, entonces, preparado, mis hermanos, una gloriosa eternidad que sobrepasa los sufrimientos, mis hermanos, presentes que están. ¿Y cómo podemos aplicar esta verdad hoy, mis hermanos, en nuestra vida? Es no endureciendo nuestro corazón. No endureciendo nuestro corazón a la palabra, al mensaje que llega a nuestras vidas. ¿Has llorado, mis hermanos, por tu pecado alguna vez? ¿O simplemente te has justificado y lo escondes? ¿Has llorado por ese pecado o has llorado solamente, mis hermanos, por las consecuencias que ha traído?
porque consideras que es mucho castigo para ti. Examina tu llanto, mis hermanos, en esta hora. ¿Es por ti mismo o por el pecado, mis hermanos, que hay en ti? Lloras porque el mundo es difícil. Lloras porque la vida es dura contigo. O porque Dios ha sido deshonrado por tu vida, hermano. Solo el segundo llanto, ese es consolado, mis hermanos, por Dios. Dios no desprecia el corazón contrito. Él no lo desprecia. Cuando llegas a ese punto, mis hermanos, de tener el corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia eso. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Debemos quebrantar nuestro espíritu. Al corazón contrito y humillado, mis hermanos, no despreciará, dice tú, oh Dios. Él no desprecia ese corazón contrito y humillado. Debemos de llorar, mis hermanos, por nuestros pecados y también por los pecados de nuestro prójimo, del mundo. ¿Cómo está el mundo, mis hermanos, perdiéndose? Como Lot, que afligía su alma, mis hermanos, al ver la maldad entre el pueblo. O como Jeremías, el profeta llorón, que se dice con su constante lamento, mis hermanos, y tristeza por la inminente destrucción, mis hermanos, de Jerusalén. Este es un llanto compasivo, misionero, que refleja el corazón de Cristo, mis hermanos. El cristiano no solo llora por sí mismo, sino por los perdidos, por la iglesia, por la injusticia, mis hermanos. Como Nehemías, al ver a Jerusalén en ruinas, oró y ayunó por sus pecados y transgresiones. Como Jesús en Mateo, mis hermanos, 9:36, que nos relata: y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Busquemos la consolación en Cristo, mis hermanos, no en el mundo. El mundo nos anestesia con todas sus dispersiones que tiene, con todas sus atracciones que tiene, mis hermanos. Quizás te hace olvidar, pasarlo bien, y te olvidas y dejas de lado lo que tienes que hacer, de arrepentirte. Cristo consuela, mis hermanos. El consuelo del mundo es temporal, pero el de Cristo, mis hermanos, es eterno. Es eterno para nosotros. Amén. La tristeza, entonces, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza, mis hermanos, es el llanto que nace del Espíritu, en señal de que no estamos endurecidos. No está endurecido nuestro corazón, mis hermanos, sino vivo en Cristo Jesús. Porque nuestro Señor nos ha traído vida a nosotros. Amén. Amén. Por ese sacrificio ahí hecho en la cruz, Jesucristo trajo vida, libertad a nuestra vida. Trajo una comunión con nuestro Señor, nuestro Dios. El Evangelio no promete, mis hermanos, una vida entonces sin lágrimas, pero sí asegura que ninguna lágrima es en vano. Amén. Ninguna lágrima es en vano, mis hermanos. Aquellos que lloran por el pecado, que claman por justicia, que suplican por misericordia, serán consolados, mis hermanos. Esa es una promesa. Esos son los verdaderos bienaventurados, mis hermanos, que anuncia aquí, los que en su quebranto son llevados a los pies de Cristo, mis hermanos.
Y allí, en su gracia, encuentran la paz que el mundo no puede darnos, mis hermanos, solo en Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado tú, hermano, que llora, porque tú recibirás consolación. No por su llanto en sí, mis hermanos, sino porque su llanto los lleva a los pies de Cristo. Ese arrepentimiento, mis hermanos, nos lleva a los pies de Cristo, quien es el verdadero consuelo para nuestras vidas. Amén. Consuelo para aquellos que sufren, mis hermanos, por el pecado y se arrepienten totalmente. Y sufren también por el pecado, mis hermanos, de otros. Nos pide el Señor que tengamos compasión, así como Él la tuvo de esos. También nosotros tengamos compasión del prójimo, que podamos mirar y que podamos orar por ellos, mis hermanos, clamar por ellos, para que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y obre en ellos. Si tú has llorado por tu pecado, mis hermanos, eres consolado. Ten la seguridad que ese consuelo ha llegado. Y si aún no ha llegado, mis hermanos, trabaja en ello. Trabaja en ello. Reconozcamos, mis hermanos, ese sacrificio hermoso, grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lloró. Literalmente Él lloró, mis hermanos, ahí en la cruz y dijo: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén. Fue el gran amor de nuestro Señor que soportó ese castigo allí en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, mis hermanos. Y nosotros debemos arrepentirnos de eso, porque el que no se arrepiente, mis hermanos, le espera la condenación eterna, mis hermanos, el infierno eterno. Así que no lloremos, mis hermanos, por otras cosas. No lloremos por las situaciones, por las consecuencias, como le decía. Judas lloró por lo que había cometido con Jesús. Corrió y se ahorcó. Pero si hubiese llorado por el pecado, mis hermanos, y hubiese buscado a Cristo, habría sido salvo. Pero él se arrepintió de lo que sí había hecho, pero no pidió perdón de lo que había hecho, sino que fue y se ahorcó. ¿Cuánta gente, mis hermanos, pasa por esto? Que no entiende, mis hermanos, y no reconoce su pecado y llega al momento de suicidar y no buscan el consuelo, el refugio en nuestro Señor Jesucristo, que está esperando con brazos abiertos para consolar nuestro llanto. Pónganse en pie, mis hermanos, y oremos a nuestro Señor. Aleluya. Eterno y amantísimo Señor.